Responsiva. Crear la inteligencia de nuestro México es la visión de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo, a través de orientar a nuestras instituciones educativas para que conozcan sus derechos y obligaciones con todos los sectores del país y puedan dedicarse a generar el talento que se necesita. La legislación ha cambiado. ¿Tiene problemas con el SAT por el cobro de impuestos? ¿Con el IMSS? ¿Con Profeco o alguna otra institución? ¿En su escuela se han presentado casos de bullying? ¿Sabe cómo identificarlos y solucionarlos? ¿Cuenta con una política para la protección de datos personales? Nosotros podemos ayudarle a evitar multas y sanciones. Los invitamos a que visiten el sitio de la Asociación para el Fomento Educativo en www.anfe-medioanep.com.mx para que puedan conocer los acuerdos que benefician a las escuelas, los cursos que se ofrecen tanto para directores de escuelas como para padres de familia. También tienen conferencias sobre temas de interés educativo y proporcionan asesoría jurídica. Más de 30 años dedicados a la defensa de las escuelas nos respaldan. Pónganse en contacto al teléfono 51 71 8259 o 51 71 8257 o escríbanos al correo a villarlopez@anfe-medioanep.com.mx. Asociación Nacional para el Fomento Educativo. Radio Educación Responsiva. Somos la radio online dedicada a desarrollar un nuevo concepto de educación. En Radio Educación Responsiva nos importa México y nos importas tú. Escucha nuestra programación en vivo de 3 de la tarde a 7 de la noche y las repeticiones en los segmentos siguientes. Agradecemos tu preferencia. Radio Educación Responsiva. Radio Educación Responsiva. Somos la radio online dedicada a desarrollar un nuevo concepto de educación. En Radio Educación. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Radio Educación Responsiva en el programa Educación en la Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta tarde? Ya se nos puso un poco con mucho viento. Esperemos que no nos vaya a llover. Había por ahí pronóstico de lluvia para esta semana, pero por lo menos ayer no nos tocó tan feo, chispeó un poquito y después se quitó y se puso muy bonito el cielo, hasta está más limpio. Yo creo que las lluvias le ayudan a este jefe de gobierno que tenemos en la Ciudad de México a que no nos delata con este asunto de las contingencias ambientales, porque la verdad es que ayer se veía bastante bonito el panorama, se alcanzaba a ver el Ajusco, de esas cosas que a veces ya ni nos acordamos que lo tenemos cerca, pero pues sí, ahí está. Es importante reconocerlo y que lo podamos ver. Se ve bien bonito porque está todo verde por las lluvias. Pero bueno, pues les agradezco mucho que estén con nosotros en este programa de Educación en la Mira. Este es un programa que hacemos en conjunto con la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, quienes tienen más de 40 años de experiencia en apoyar a la comunidad educativa de nuestro país y de otros países también, ¿verdad, ingeniero? Por ahí ha habido apoyos también en otros países en materia educativa, según recuerdo. Efectivamente. Muy buenas tardes, les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de poder participar nuevamente aquí en este programa de Educación en la Mira, viendo todo lo que es los derechos, toda la parte jurídica, los derechos que tiene la sociedad en materia educativa. Y cuáles son los cambios que está habiendo también en relación al nuevo modelo educativo de nuestro país. Entonces, hemos visto varias cosas y todavía continuamos en el artículo 3º constitucional.
Y en esta situación tenemos que ver que también nos menciona que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Toda la educación que el Estado imparta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todas las escuelas oficiales no pueden cobrar inscripciones, no pueden cobrar colegiaturas, nada, ningún solo centavo. Sin embargo, vemos que tenemos problemas con algunas instituciones por las cuotas que les piden a los padres de familia. Así es. Y que inclusive aquel que no dé esa cuota se lleva una sanción, suspenden a su hijo, hay problemas, no lo dejan entrar, etcétera. O no le dan papeles también al final del lo cual es totalmente inconstitucional, va en contra de la Constitución, violando los derechos de los padres de familia, pero sobre todo de los estudiantes. Los estudiantes tienen el derecho a recibir educación y la certificación con la validez oficial de todos sus estudios que hayan estado realizando. Entonces no se les puede negar que por no haber dado una determinada cuota, pues no se les entrega la documentación. Entonces el Estado menciona, el artículo 3 en su fracción cuarta, que el Estado, la educación que imparta, será gratuita. Y no solamente es la educación que los maestros estén dando clases, sino también el tipo de instalaciones, que haya instalaciones adecuadas, que haya los laboratorios, que haya los sanitarios limpios, que haya agua para que puedan disponer todos los estudiantes de esa agua para beber, para limpiar algunas situaciones, que haya todos los instrumentos, todo el equipamiento, la energía eléctrica, todo. Sin embargo, vemos que muchísimas escuelas, y sobre todo en el medio rural, no tienen ni siquiera energía eléctrica. Ya no digamos internet, etcétera, ¿no? Sino energía eléctrica. Yo recuerdo, para los baños. Ni agua, ni siquiera para beber, para tomar, que es una de las cosas indispensables. Tenemos instalaciones que carecen de todo, sobre todo en el medio rural, de bancas rotas, sin ventanas. Muchas veces tienen que estar afuera los estudiantes por el calor que hace en el cuarto que se encuentra, ¿no? Y las inundaciones que hay, etcétera. Es una serie de problemas que el Estado lamentablemente no está cumpliendo. Por eso es importante la participación de todos nosotros, de la sociedad en general, para que la educación se pueda dar en las mejores condiciones. Entonces, volvemos a repetir que la educación que imparta el Estado será gratuita, pero que esa educación no solamente consiste en que se estén dando clases, sino todo lo demás, toda su infraestructura, el equipamiento, etcétera, ¿no? Que se requiere. Inclusive en un momento dado más adelante vamos a ver cómo hasta la alimentación es obligación del gobierno, pero eso lo veremos más adelante porque ahorita estamos en el artículo 3 constitucional. Y el gobierno, lógicamente, dice que aparte de que la educación es gratuita, y tenemos que ver también por qué en un momento dado escuelas oficiales como la UNAM, la UAM, el Politécnico, etcétera, cobran inscripciones y cobran colegiaturas, aunque mínimas las colegiaturas, pero están cobrando. Entonces eso no puede ser de ninguna manera. Y aquí, pues lógicamente son todos los recursos que se tienen que hacer valer. La UNAM, por ejemplo, ha perdido muchos amparos, porque dice, yo no tengo por qué en un momento dado pagar un solo centavo, ya que es la UNAM es parte del sistema educativo nacional y que es el gobierno el que lo está impartiendo. Entonces no tengo por qué pagar nada porque el artículo 3 dice que la educación debe ser gratuita. No así cuando hay escuelas particulares, allí sí es otra situación. Por eso dice la educación que el Estado imparta, no la educación que imparta a la sociedad. Son cosas totalmente diferentes. La que imparte la sociedad son las escuelas particulares. Pero entonces, ingeniero, ¿por qué la Secretaría de Educación, si no son capaces de proveer todo esto que nos está usted comentando que se requiere en las escuelas públicas, se lo está exigiendo a las privadas? Efectivamente, son los grandes problemas, ¿no? Porque se piensa que las escuelas privadas, bueno, son con fines lucrativos, que son recaudadoras de mucho dinero, etcétera, cuando realmente las escuelas particulares lo que están haciendo es invertir ese dinero para dar en mejores condiciones la educación, ya que los planes y programas son los mismos que tienen las escuelas oficiales también. Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero
existe la rivalidad, pero por parte del gobierno, no de las escuelas particulares, de que se dice que las escuelas particulares están impartiendo mejor calidad de educación, en mejores condiciones. Y eso es verdad, supuesto que los padres de familia están pagando, bueno, pues se tienen mejores instalaciones, mejor equipo, mejores laboratorios, etcétera, hay mejores condiciones y lógicamente el aprendizaje es mejor, pero porque lo están pagando los padres de familia. No puede ser el mismo tipo de educación con escuelas oficiales que carecen de todo, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo que el gobierno dice. Y les exige a las escuelas particulares muchísimas cosas que no debería de estar haciendo. Al contrario, es un derecho que ya vimos de la sociedad de impartir educación en todos sus tipos y modalidades y con el principio de progresividad, es decir, que se le den todas las facilidades día a día, cada ir mejorando para que los particulares puedan impartir mejor la educación a la cual la sociedad tiene derecho, ¿no? Entonces esa es una de las situaciones que tenemos que ver también y que lo que hablábamos desde la vez anterior, la burocracia, que es la traba más fuerte que está existiendo, y entonces debe capacitarse la burocracia para que en lugar de atacar a las escuelas particulares traten de hacer que las escuelas oficiales estén en mejores condiciones y se pueda dar una mejor educación con más calidad y mayores objetivos. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Eso es una contestación a tu pregunta, ¿no? Claro. Pero además tenemos que ver también que el Estado tiene que dar la educación gratuita, pero la básica, que es lo que tiene que ser, y que es una obligación de toda la sociedad estudiar la educación básica, que además está compuesta por preescolar, por la primaria y la secundaria. Esa es la educación básica. Es obligatoria para todos nosotros y es obligatorio del Estado impartirla de manera gratuita en las mejores condiciones. Pero ahora ya se agregó también que no solamente es la educación básica que termina en la secundaria, sino también la educación media superior, es decir, los bachilleratos, la preparatoria, etcétera. Ya es obligatorio también. El Estado tiene que ya dar este tipo de educación. Y además, porque esto está establecido en el artículo 3, y además el Estado promoverá, y eso es lo que debemos entender, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, que es necesario para el desarrollo de la nación. Esto quiere decir que el gobierno no tiene la obligación de impartir educación superior, sino tiene la obligación hasta media superior, preparatoria, etcétera, pero sí tiene que fomentar, promover las escuelas como la UNAM, la UAM, el Politécnico, etcétera, promover esta creación de escuelas de educación superior para todas aquellas personas que tienen, pero no tiene obligación de hacerlo para todos aquellos estudiantes que lo requieran. Simple y sencillamente los que puedan caber en las instalaciones nada más que se tienen en las instituciones de educación superior, que son por parte del gobierno, pero también tiene que ser gratuita. Entonces, lo que sí es obligación del Estado, y además que no es obligación tampoco para la sociedad, estudiar la educación superior, como sí lo es obligación de toda la sociedad estudiar preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Eso es obligación de todos nosotros estudiar todos esos niveles. Y es obligación del Estado impartir ese tipo de educación de manera gratuita, en las mejores condiciones, con calidad, instalaciones, etcétera, ¿no? Y dar las facilidades, lógicamente, a la sociedad para que intervenga en esta situación y participe en la educación básica y media superior. Y además, pues lógicamente se tiene que hacer también fomentar e ir viendo cómo progresivamente se van creando escuelas de educación superior, que no es obligación del Estado. El Estado tenderá a promoverlas, ayudará a que se hagan, pero no es hasta estos momentos obligatorio. ¿Por qué? Porque no tiene los presupuestos, porque no tiene nada absolutamente. Si no puede cumplir con la educación básica y media superior, pues mucho menos con la educación superior. Entonces ahí es donde tenemos que ver, y ahí es justamente donde la sociedad tiene que participar.
creando escuelas de educación superior, sobre todo ahora que en el nuevo modelo educativo pues está abierto para que toda la sociedad participe en todos sus sectores, como el sector industrial, el sector comercial, financiero, etcétera, que son los que están necesitando mano de obra calificada, que están necesitando gente bien estudiada en las diferentes actividades. Entonces, allí es donde puede participar la sociedad en sus diferentes sectores para crear escuelas de educación superior que puedan en un momento dado capacitar, tener a la gente actualizada para que se integre a la planta laboral lo que están necesitando todas las empresas, para que se generen nuevas empresas. Todo está interrelacionado. Por eso es de que se necesita ver que todos participen, porque así está establecido en el artículo 3 constitucional, que se genere la educación superior para el desarrollo de la nación, y se apoyará además la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Y sobre todo, ¿quiénes son los que están haciendo las investigaciones científicas, tecnológicas? Pues básicamente es la sociedad a través de todas las empresas que están generando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos científicos, etcétera, ¿no? Pero va a haber un corte, seguimos adelante. Ok, sí, nada más quiero cerrar este corte entendiendo esto que nos está comentando, donde el Estado tiene la obligación de garantizar educación para todos los ciudadanos mexicanos hasta la media superior, que es el bachillerato y la prepa, y debe hacerlo de manera gratuita. Pero ya lo que es la universidad, las carreras profesionales, las técnicas, supongo también, ya no es su obligación, o por lo menos en la ley no está contemplado que sea obligación del Estado proporcionarla. Sin embargo, si lo hace, sí tiene que ser gratuito. ¿Estoy entendiendo bien? Efectivamente, así es exactamente como lo acabas de interpretar. Ok, entonces vamos a regresar de la pausa para hablar por qué entonces estamos generando también todo este barullo alrededor de que la UNAM, la UAM, todas esas universidades del Estado no tienen la capacidad suficiente para todos los mexicanos que quieren estudiar una carrera profesional. Vamos a regresar con ese tema porque es mucha polémica la que se genera. Todo el mundo exigimos que el gobierno, que el Estado nos proporcione más lugares en estas universidades, pero hablando de la ley no es su obligación, pero vamos a regresar con eso. Les recuerdo redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @dulcevillarl, y regresamos en un momento más, no se vayan. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Educación en la Mira. Estamos hablando del artículo 3 constitucional de la parte. ¿Cuál es la obligación del Estado en garantizarnos educación? ¿Hasta qué nivel? Y de la forma en que debe hacerlo, ¿no? Entonces, regresamos un resumen rápido. Nos tiene que garantizar educación hasta la media superior, es decir, la prepa, el bachillerato. De forma gratuita tiene que hacerlo. Pero ya la educación superior ya no es obligación del Estado proporcionarla. Si lo hace, tiene que ser de forma gratuita. Pero ahora, para todos estos que generamos polémica y damos gritos y sombrerazos porque en la UNAM y en el Politécnico y en estas instituciones públicas no hay suficiente lugar para todos, pues tenemos que entender que que no está obligado el Estado a proporcionar lugar para todos y cada uno de los mexicanos en estas instituciones. Si lo hace, tiene que hacerlo gratis, eso sí, pero no tiene la obligación de darlo. Y la otra es que nosotros como ciudadanos tampoco tenemos esa obligación de estudiar una carrera universitaria. Qué bueno que lo querramos hacer, hace falta más lugar, sí, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces para calmar los ánimos de estos muchachos que quieren entrar a una universidad, se le están exigiendo al Estado y no es una obligación en la ley para ellos? Efectivamente, tienes toda la razón. Aquí el asunto es de que el Estado no tiene los presupuestos, no tiene la capacidad para crear las escuelas suficientes de educación superior. Y por eso es que la universidad, la UNAM, por ejemplo, que es la universidad número 1 y la más grande de casi, podríamos decir, toda Latinoamérica, es una universidad
que está creciendo masivamente y sus grupos son masivos a grado tal que en estos momentos tienen cerca de 360,000 estudiantes. Es algo terrible esa situación de que la UNAM esté viendo tanta gente. ¿Cómo puede atender a tantos estudiantes con las mismas instalaciones? Lo que se requiere es crear nuevas universidades oficiales y que la UNAM ya no siga masificándose, globalizándose de una manera tremenda con grupos de 70, de 100 alumnos, que entonces no hay una educación de calidad, simplemente es para estar dando solución a un problema que tienen, de presión que tienen por parte de la sociedad para que se dé educación superior a más estudiantes. Esto es lo que no puede ser. Lo mismo está sucediendo con el Politécnico y con todas las demás universidades públicas de toda la República, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es crear nuevas universidades. Ya todas las universidades deben tener un límite, hasta cierto número de alumnos para que puedan tener una educación superior de calidad y crear nuevas universidades. El asunto está que cómo van a crear nuevas universidades con nuevos campus si no se tienen los recursos simplemente para comprar los terrenos, para construir las escuelas, para contratar más profesores, etcétera, para que atiendan a grupos de pocos alumnos, no de docenas de alumnos, que son tremendos esos grupos, ¿no? Pero la otra situación es también que se permita que la sociedad esté abriendo nuevas universidades, nuevas escuelas de educación superior, y esto es justamente lo que la burocracia educativa está deteniendo, está frenando a las escuelas particulares que quieren meter una serie de licenciaturas porque tienen esa capacidad, tienen las instalaciones, tienen el profesorado, tienen todo absolutamente para abrir nuevas carreras. Entonces vemos que de una manera arbitraria, violatoria a los derechos humanos fundamentales, tanto de toda la sociedad, que son los que quieren participar en crear escuelas, como los que tienen que estudiar. Y por eso tenemos que muchas escuelas están haciendo sus solicitudes para que se les dé el reconocimiento de validez oficial de estudios de las licenciaturas que quieren implantar. Son miles de solicitudes que están siendo rechazadas de una manera ilógica, arbitraria, totalmente violatoria a los derechos, y entonces no solamente están violando los derechos de las escuelas de poder impartir educación en todos sus niveles y modalidades, sino también de la sociedad, que no tiene dónde estudiar. Sin embargo, se han metido a estudiar a las universidades mientras están los trámites para los REBOEs. Entonces, una carrera que dura 3 años, 3 años y medio, 4 años, y que para que den una resolución pasan 4 años, ¿dónde está la validez oficial de esos estudios y la defensa de los derechos de los estudiantes que han invertido su tiempo, que han invertido su dinero, que han invertido todo, para que después de 4 años les nieguen el reconocimiento de validez oficial y queden en total estado de indefensión toda la gente? Qué cosa terrible estamos viviendo aquí en México. No solamente es en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana, y muy especial en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Son los más corruptos, porque eso es corrupción. Corrupción es romper con, y ellos están rompiendo con la ley. Como ya vimos, el artículo 3 constitucional dice que todos los particulares podrán, es un derecho, impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Entonces, las escuelas que quieren impartir el nivel superior en la modalidad que sea, escolarizada, abierta o mixta, se les deben dar todas las facilidades. Es el principio de progresividad que no quieren entender, no pueden entender, porque están cerrados, porque son arbitrarios, porque hay algo que está sucediendo. Están enfermos mentalmente los funcionarios, porque no lo puedo definir de otra manera. ¿Cómo es posible que no estén viendo por los derechos humanos y sobre todo el derecho a estudiar de todos los miembros de la sociedad? Es un derecho irrenunciable, inalienable, se tiene que respetar y dar todas las facilidades para que se cumpla. Sin embargo, en México no lo están haciendo, y por eso hay una gran brecha entre el sector educativo y el sector laboral. Entonces, ahí es donde ya están haciendo y surgiendo ya muy fuerte la educación informal. ¿Por qué? Porque todas las empresas lo que están haciendo es que dicen:
la UNAM, inclusive no sé si ustedes recuerdan que hubo una situación muy grave cuando la mayoría de las empresas decían solicito tal profesionista, abogado, contador, ingeniero, etcétera, que no se ha egresado de la UNAM. Sí, de la UNAM. Tremendo escándalo. Entonces ahí se hizo eso era discriminación. Por eso es que se dijo, en última instancia, no pongas eso, pero si tú en un momento dado te das cuenta que viene de la UNAM, pues simplemente dices, ya tengo el puesto ocupado, etcétera. Pero las empresas ya no querían recibir a ningún estudiante egresado de la UNAM. Entonces, lo que se tiene que hacer es precisamente eso, porque se necesita que haya gente de calidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Están capacitando a su personal. Eso es educación informal. No lo están haciendo a través de la escuela, sino están capacitando en sus empresas, en sus talleres, están capacitando a la gente para que dé respuesta a las necesidades de la empresa. Y ahí tenemos las grandes empresas automovilísticas, cerveceras, refresqueras, de la alimentación, todo tipo de empresas que están capacitando a su personal, y no porque las universidades no están produciendo ese tipo de tecnologías de científicos que están requiriendo. Y ahí está la situación. Saben más en estos momentos todos aquellos técnicos que fueron capacitados dentro de las empresas que los que egresan de las universidades con títulos de licenciaturas, de maestrías y de doctorados. Pero entonces aún así ahí es tremendo. Las empresas exigen el título. Sí, porque se supone que ya que van a contratar a una, porque ellos se ve que no tienen la capacidad para capacitar a su personal, entonces están tratando de contratar a gente que venga de las universidades públicas, y precisamente les piden mínimo que tengas título. Ahora se está pidiendo inclusive con maestrías, para ver si vienen un poquito mejor preparados, con un poquito más de conocimientos, porque simplemente ya se dieron cuenta que a nivel de licenciatura la mayoría no está dando respuesta. Por eso vemos muchos profesionistas con diferentes licenciaturas, titulados inclusive con maestrías, que andan de taxistas, de vendedores, etcétera, porque no se pueden integrar a la planta productiva, que sí están necesitando verdaderos técnicos para dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad, ¿no? Es que entonces ya está todo muy extraño, ingeniero. Ya no entiendo por qué. Por un lado, te exigen a las empresas que tengas un título para que te acepten y para que puedas crecer dentro de la misma. Pero por el otro lado, te exigen la experiencia que sí tiene un técnico que tú no tienes porque estuviste estudiando la licenciatura. Entonces, ¿por qué lado nos vamos? ¿A quién le vamos a dar chance? Aquí está la brecha precisamente entre el sector educativo y el sector laboral. Pero ¿quién realmente es el que va a mandar en esta situación? El sector empresarial, el sector laboral, son los que, por ejemplo, en Costa Rica, el reconocimiento de validez oficial no lo daba la Secretaría de Educación Pública, lo daban las confederaciones empresariales. Decían, aquí vamos a dar el título de abogado, el título tal, el título de técnico, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos son los que dicen, sí está saliendo bien, porque están estudiando lo que realmente necesitamos. No los planes y programas obsoletos, trasnochados, desfasados, que ya no dan respuesta a las necesidades de la sociedad. Y eso es lo que tienen las universidades, ¿no? Las universidades oficiales, de que, claro, hay sus excepciones, ¿no? Pero la mayoría estamos viendo que la mayoría de los egresados no salen con la capacidad de integrarse a la planta productiva, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos que ver, y sobre todo que nuestra sociedad, estamos hablando de México, requiere, y sobre todo porque es una sociedad del conocimiento, requiere gente con conocimiento, y sobre todo que estamos viviendo la era digital. Esos conocimientos tecnológicos también se están requiriendo, que no se están dando en las universidades. Inclusive muchas veces, y lo vemos, como los estudiantes saben más que los maestros, porque manejan sus celulares, porque manejan sus tablets, etcétera, pero no las manejan adecuadamente. Entonces allí es donde estamos viendo un cambio radical que va a haber, y eso es lo que tenemos que ver en el nuevo modelo educativo, que en términos generales es bueno, pero todavía no está preparado para dar respuestas extraordinarias. Simple y sencillamente vemos cómo cualquier persona no necesita estudiar. Por eso es que la UNESCO decía que puede desaparecer la escuela y puede desaparecer el profesor. ¿Por qué? Porque en un momento dado,
Yo no necesito saber multiplicar ni sumar ni hacer raíz cuadrada, simplemente agarro mi celular, agarro mi tablet y pregunto, ya ni siquiera tecleo, simplemente con voz digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de tal número? ¿Cuánto es 323 por 827? Y me lo da inmediatamente. ¿Qué es el aparato digestivo? Me dice cuáles son las funciones del aparato digestivo o cuáles son las enfermedades que puede tener el aparato respiratorio. Todo eso ya me lo da. Entonces, ¿para qué voy a la escuela si todo lo tengo? No tengo más que preguntar a través de mi teléfono celular, a través de mi tablet, a través de mi computadora, porque ya es un universo de conocimientos. Entonces, ¿para qué voy a la escuela? A estar obteniendo conocimientos obsoletos, trasnochados, aburridos, que no me van a servir para nada. Por eso la deserción de los alumnos y sobre todo en educación primaria, ya no se diga en secundaria y en bachillerato. Son 900,000 deserciones anuales que hay de los más de 33 millones de estudiantes que se encuentran en el sistema escolarizado. Entonces vemos que ya no hay y eso ya está, y eso no solamente es en México, es también en el mundo entero. Por eso la UNESCO dijo, hagan modificaciones, porque ya no hay interés por estudiar. Ya no quiere invertir nadie su tiempo, su talento, su dinero, su economía, precisamente en situaciones donde no van a tener los resultados para integrarse a una planta productiva. Y además, pues, ¿para qué voy a estudiar eso en un momento dado si ya no tengo más que apretar teclas o simplemente con la voz pedir que nos digan cuál es la capital de Grecia, cuántos kilómetros hay de aquí a Francia, etcétera, ¿no? Todo, no hay algo que no esté ya en ese universo de conocimientos, a lo cual va sumamente grave la diferencia entre los planes y programas obsoletos, incluyendo los mismos libros que ya están obsoletos. Entonces, lo que se tiene que hacer es estar en una actualización permanente, porque todos los días, en todas partes, está habiendo generación de nuevos conocimientos que tenemos que irnos actualizando para ir conociendo también las nuevas necesidades de la sociedad y, sobre todo, ir buscando las nuevas soluciones. No dar soluciones con los conocimientos atrasados o soluciones del pasado que ya no dan respuesta a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, la cosa está ruda porque pues la verdad es que somos muchos y sí tenemos que seguir yendo a la escuela, aunque como dice, esta no está dando respuesta a las necesidades que se están teniendo con día a día, y pues que como tenemos ya esta realidad virtual que nos puede dar cualquier tipo de conocimiento. El problema es que también es peligroso tener este acceso al conocimiento sin tener un control del mismo, porque sabemos que si bien, como usted dice, todo lo podemos encontrar en la red, eso incluye verdades y mentiras, y si no sabemos diferenciar cuál es la verdad y cuál es la mentira, pues podríamos ir diciendo que la capital de Grecia es Santorini, cuando pues no es. A mí me encanta Santorini, pero esa no es la capital. Aunque así fuera, no, pero también la situación es que se está viendo realidades, verdades que no son convenientes, son verdades negativas, que es cómo producir enervantes, cómo producir drogas, cómo producir una serie de situaciones, cómo hacer la venta de todos estos productos y cómo ir envileciendo a la sociedad para ir haciendo negocios a través de la delincuencia, ¿no? Pues sí, entonces por eso de todas formas hay que entender que no podemos ser tan radicales de quedarnos solo con aquello que podemos encontrar en una red. Necesitamos saber cómo controlar la información y qué es bueno, qué es malo, qué es cierto y qué es mentira. Nos vamos a ir a una pausa. Olimpia de Guges nos comenta que sí, efectivamente, la UNAM es la universidad con más alumnado de Latinoamérica y la tercera es la Universidad de Guadalajara, pero a nivel mundial la UNAM es la número 15 en tamaño de alumnado. Entonces en Latinoamérica es la que más alumnos tiene y a nivel mundial es la número 15. Bueno, pero no somos el país con más personas ahí, ¿no? Hay otros países que tienen más habitantes, esto seguramente por ahí ha de tener algo que ver. Y lo que nos dice también es que las universidades deben de enseñar a comercializar lo que uno aprende en ellas, ¿no? Que es precisamente lo que ahorita
lo que estamos echando ahorita en falta, más bien porque la brecha laboral y la escolar es la que nos está llevando a que no sabemos qué hacer con el conocimiento que tenemos, y la empresa pues tampoco sabe exactamente cómo explotar que solo tengamos el conocimiento y no la experiencia y la práctica. Nos vamos a ir a una pausa. Les recordamos redes sociales. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva, mi Twitter @dulcevillar L. Les recordamos que ya tenemos el canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, denle like. Estamos como Educación Responsiva y regresamos en un momento más. No se vayan. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Educación en la Mira. Estamos hablando de esta brecha que existe entre la escuela y el medio pues laboral empresarial que se está dando en nuestro país. Bueno, me parece que se da en todo el mundo, porque realmente nos piden una licenciatura, maestría y si se puede el doctorado, pero además de eso tener 22 años de experiencia a los 18 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí ustedes imagínense, yo ya pasé por ahí. Entonces, bueno, pues es lo que estamos ahorita platicando, porque sí hay una necesidad muy grande de poder cubrir con todas estas plazas que se requieren, pero el gobierno no tiene la obligación por ley, apréndanselo aunque no les guste, de proporcionar todas estas plazas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner manos a la obra nosotros como sociedad, juntarnos con las empresas, y si las empresas ya se están tomando ahí como esa atribución de voy a capacitar a mis empleados, pues ¿por qué no empezamos a considerar hacer estas sinergias con los empresarios y los demás particulares, y empezamos a poner un tipo de institución privada que esté disponible para aquellos que quieran realmente estudiar y que se puede ir pagando pues con el mismo trabajo, ¿no? Yo empresa te doy la capacitación que necesitas, pero me la vas pagando trabajando para mí y dándome ese conocimiento, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa con nuestros científicos mexicanos que se van con grandes becas a Estados Unidos, a estas grandes universidades, y ya no regresan, se quedan con el conocimiento en esos otros países porque aquí no hay ese apoyo. Entonces hay que hacer que sí tengan ese apoyo y que sí vean que lo que están aprendiendo lo pueden aplicar y que todos vamos a estar retribuyéndonos. Yo te ayudo a que tengas tu carrera, a darte experiencia, pero tú me vas a ayudar con ese conocimiento y esa experiencia a expandir mi empresa, ¿no? Efectivamente, así es esta situación. Y no es que cuando participa la sociedad no se trata de hablar de escuelas privadas, sino escuelas de la sociedad, porque es la sociedad la que está participando, porque se está mediatizando mucho de que la escuela privada, la escuela particular, y se está viendo como algo malo, como algo que no debería de existir, ¿no? Cuando es realmente la participación de la sociedad que tiene que ser. Y este nuevo modelo educativo trata de hacerlo, pero está con todavía restricciones. Pero en lugar de estarlo atacando, debemos ir creando nuevas ideas, proponiendo nuevas ideas, que es lo que le pedimos a todos los radioescuchas. Vamos a ver toda esta situación. Sí se requieren más instituciones de educación superior y sobre todo que el gobierno ya no puede, entonces debe dar todas las facilidades a la sociedad para que se pueda hacer, inclusive combinados. Vemos, por ejemplo, en Chile, en Argentina, que es algo extraordinario. Cuando yo lo supe por primera vez que estuve allá y que me lo explicaron, es genial. Simple y sencillamente la sociedad dice, yo voy a poner las instalaciones de la escuela, y tu gobierno, ¿qué te parece si pagas las nóminas? Es una combinación del gobierno con la sociedad, y entre nosotros hacemos los planes y programas, y vemos también que la sociedad pague parte de la educación. Entonces la sociedad está pagando, está poniendo instalaciones, etcétera. Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Tienen la obligación, de acuerdo al artículo 123 constitucional y de la Ley General, de la Ley Federal del Trabajo, de capacitar a su personal. Cuando se habla de que es una obligación legal de capacitar al personal y el personal tiene obligación de capacitarse, pues eso cuesta, ¿no? Le está costando a las empresas. ¿Y por qué no lo hace mejor a través de una universidad que esté creada por particulares, por las mismas empresas,
y por el gobierno, y que se distribuyan los gastos, ¿no? O el gobierno en un momento dado puede decir, yo les pongo las instalaciones en tal lado y ustedes las pagan. A ver, empresas, ustedes pagan esto, ¿no? El asunto es una colaboración que haya entre todos los sectores, como lo dice el nuevo modelo educativo. Están participando todos los maestros, los padres de familia, los estudiantes, los diputados, los senadores, los funcionarios del Ejecutivo. Todo mundo tiene que participar en todos los niveles, en el nivel federal, en el nivel estatal y en el nivel municipal. Entonces, todos tenemos obligación de participar. Todos podemos aportar algo. El nuevo modelo educativo inclusive así lo menciona. Si en un momento en este nuevo modelo educativo se requiere que alguien, un padre de familia que trabaja en una empresa y que tiene determinados conocimientos, imparte educación en la escuela de su hijo, que lo haga, que participe allí, y que hay otros padres de familia allí que también, y que pueden hacer un negocio, o que pueden poner un comedor escolar, o que pueden poner un taller para reciclar la basura, etcétera. Pues qué bueno, están generando inclusive recursos, no está poniendo nadie dinero, está la escuela generando sus propios recursos. O sea, hay un universo de ideas, hay un universo de situaciones que hay que hacer. El asunto es que participemos como sociedad, que el gobierno permita esa participación, que se abra, que ya deje esas arbitrariedades, esos intereses de poder político que tienen, etcétera. Señores, aquí lo que se necesita es que haya soluciones responsables y comprometidas para la sociedad. Entonces, pero con la participación de todos, de los gobiernos, de los 3 niveles, de los 3 poderes y toda la sociedad en todos sus sectores, sector industrial, financiero, económico, etcétera, y de todos los trabajadores, de las familias, de los padres de familia. El día que participemos en esto, y eso es ese es uno de los objetivos de este programa, que todos participemos precisamente para poner nuestros granitos de arena para ir abriendo todas las posibilidades de crear un nuevo concepto de escuela, un nuevo concepto de maestro, un nuevo concepto de estudiante, y que esté realmente viendo las cuestiones socioemocionales de los estudiantes, que les interese estudiar, que tengan todos los requisitos para poder estudiar, como es la alimentación, los servicios médicos, los instrumentos, todo absolutamente lo necesario, pero eso solamente se hace con la participación de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, porque hasta los mismos miembros del gobierno, todo funcionario público tiene hijos, tiene necesidad de alimentación, tiene sus hijos que tienen que ir a la escuela. ¿Cuál es el futuro de sus hijos? Entonces tenemos que ver que en determinadas circunstancias todos somos iguales y tenemos los mismos derechos en igualdad de circunstancias. No puede haber que alguien tenga mejores derechos que los demás. Entonces, aquí no puede existir ya que los que sí tienen dinero estén en las mejores escuelas, tanto oficiales como particulares, y que tengan todos los requerimientos, como la alimentación, como es la salud, como son los instrumentos, como es el medio ambiente, como es la recreación, etcétera, ¿no? Cuando hay gente que no tiene ni siquiera para un alimento al día, que no puede, entonces no tiene todos los nutrientes para poder ejercer todas sus facultades físicas, psicológicas, fisiológicas, para poder enfrentar los nuevos retos y poder vivir en las mejores condiciones, y sobre todo estudiar, y que esta situación sea con valores morales y con principios universales, que pueden ser todo lo que es solidaridad, que sea la armonía, que sea el amor, que es una palabra que tenemos que rescatar, el amor, que es el dar todo, ¿no? Sin recibir nada, participar en la solución de todos, porque es también en el dar está el recibir, y así simplemente si estamos participando en la solución de los problemas del medio ambiente, como por ejemplo, pues nos va a repercutir porque tendremos un medio ambiente que podemos respirar mejor y que nos beneficia a nosotros y lógicamente a nuestra familia y a todos los demás miembros de la sociedad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mientras no participe la sociedad, mientras haya restricciones, que es una de las cosas también que el nuevo modelo educativo está tratando de solucionar, que se quiten todas las trabas
para que pueda haber un sistema educativo de lo mejor, con un desarrollo más armónico, con mayor velocidad que se está necesitando, y que ya no sigamos viviendo con los sistemas educativos obsoletos, trasnochados, que no están dando respuesta y que sí están provocando grandes problemas. Y tenemos el ejemplo, como lo hablábamos la vez pasada, de la Universidad de la Vida, que es extraordinaria para el mal, ¿no? Y ahí tenemos justamente, cada vez son mejores todos los delincuentes, están penetrando todo, tienen mejores tecnologías en todos los aspectos, en el aspecto químico, tecnológico y todo, para producir drogas, y sobre todo los sistemas de ventas, los sistemas comerciales. Todo eso absolutamente lo están haciendo. ¿Y cómo lo están haciendo? Gente ignorante, pero que está aprendiendo todo de la Universidad de la Vida, que están viendo cómo le hacen, cómo sobornan, cómo se filtran a todos los sectores, etcétera, para que puedan tener éxito todas estas personas, ¿no? Entonces, allí está justamente la solución de todos, pero la solución es que tengamos educación, capacitación y cultura con valores morales y principios universales. ¿Qué te parece? Pues es que, como usted dice, eso solo lo vamos a poder lograr si todos nos unimos y todos participamos y todos entendemos la importancia de esta participación, porque nos sentimos pues apáticos, nos sentimos decepcionados, nos sentimos a veces desidiosos porque no vemos los resultados. Sin embargo, tenemos que seguir participando, tenemos que hacerlo para que realmente todo funcione como debe de ser. Si no, acuérdense lo que hemos dicho y que ya lo mencionó el ingeniero, todos vamos a vivir estas consecuencias. Como les decía en el programa anterior, yo no doy una con esto de la separación de la basura, me está costando un montón de trabajo, pero aunque me queje y aunque de repente diga, ay, es que al gobierno, ¿por qué se le ocurrió hacer esto? Pues es por nuestro bien, va a repercutir en el bien de todos, en el medio ambiente, y entonces eso nos va a ayudar a tener menos contaminación. Sí, no va a acabar con todo, pero un poquito menos es un poquito menos, y si hacemos eso con todo lo demás, pues de poquito en poquito vamos armando el saquito. Entonces, pónganse las pilas, pongámonos a trabajar y hagamos este tipo de cosas. Desde separar nuestra basura hasta empezar a participar en este sector educativo, que no necesariamente tiene que ser labor social, mis chavos. Podemos hacer negocio, ¿verdad, ingeniero? Así es, efectivamente. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer, participar nosotros en todos los aspectos y no esperar como hasta ahora que el gobierno nos dé las soluciones. El gobierno ya vimos que es un inepto, que no hay forma de que encuentre las soluciones y sobre todo con su burocracia que está trabada, arbitraria. Entonces lo que tenemos que hacer somos nosotros, ejercer los derechos, exigir los derechos y hacer que los burócratas den respuesta y se sometan al Estado de Derecho. Y es lo que tenemos que hacer, y para esto tenemos que asumir nuestro compromiso con nosotros y con nuestra sociedad y una gran responsabilidad con la que debemos actuar. Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima vez. Así es, participemos todos y comprometámonos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra sociedad y con nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero, por este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos escriben en las redes sociales y nos dan like y nos siguen y de todo. Muchas gracias, de verdad necesitamos de ustedes, pero también necesitamos que participen activamente. Dar likes no es nada más suficiente. Les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de redes sociales. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva, mi Twitter @dulcevillarl, y ya tenemos el canal de YouTube, estamos también como Educación Responsiva. Por favor, suscríbanse al canal y denle like a nuestros videos. Nos vamos, quédense porque todavía está el programa Ni Príncipes ni Princesas, ahorita en punto de las 6 de la tarde. Nos van a hablar de violencia, hay un tema escabroso. A veces creemos que si no hay golpes no es violento, pero también hay violencia emocional. Entonces, quédense con nosotros en este programa y a las 7 empezamos con las repeticiones del día de hoy, si es que se perdieron algún programa. Yo soy Dulce Villar y les agradezco que hayan estado con nosotros esta tarde aquí en Educación en la Mira. Los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta luego.